Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Siguiendo con el curso, ¿no?, de análisis e interpretación de los estados financieros, ¿no? Como docente virtual, soy contador público colegiado, CPC, Aldo Alí Acuña Parcana, docente del Instituto CIMAS y CAMEX. También soy consultor en gestión pública y privada. En el curso de análisis e interpretación de los estados financieros, seguiremos con el contenido, ahora con el módulo 2, la última unidad, ¿no? Unidad 6, sobre análisis financieros aplicable a empresas del sector financiero, ¿no?, que está programado hoy viernes 13 de noviembre de 2020. Como última unidad, desarrollaremos sobre la metodología relacionada con el análisis aplicable a los estados financieros de las empresas que conforman el denominado Sistema Financiero Nacional. Es por ello, en esta unidad 6 veremos en el contenido 5 puntos muy importantes como la introducción, la normatividad, eh, el documento que es elaborado por la Superintendencia de Banca y Seguro bajo una ley, la 26702, ¿no?, el manual de contabilidad para empresas del sector financiero. Con este manual se van a guiar todas las empresas de dicho sistema para que pueda adecuarse y ver todos los procedimientos políticas, ¿no?, que se transciende para poder elaborar los estados financieros. También vamos a ver formato de los estados financieros, ¿no? También una interpretación de dos estados financieros de una entidad bancaria, auditado y no auditado, ¿no? Como verán, como verán, cuando se habla del sistema financiero, ¿no?, del sistema financiero nacional acá en el Perú, ¿no?, nos ponemos a pensar los inversionistas, ¿no?, cómo serán estructurados los estados financieros, ¿no?, qué tipo de productos y servicios vamos a trascender y cuál es la herramienta necesaria, ¿no?, para poder realizarlo con una adecuada presentación, ¿no? Previamente se realiza una revisión de los diferentes elementos que integran los citados estados contables, ¿no?, tomando como referencia el Manual de Contabilidad para Empresas del Sector Financiero, que es normado por la Superintendencia de Banca y Seguro y AFP. Seguidamente nos abocamos a la descripción de los principales indicadores financieros de empresa financiera, para luego desarrollar la parte aplicativa en los estados financieros de las entidades financieras, como son, ¿no?, como empresas bancarias, empresas financieras, empresas de arrendamiento financiero, empresas de caja municipal de ahorro y crédito, y ahora que se han agregado las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Cuál es la normativa según la fuente, no? Estas son las normativas, pero la normativa general es la Ley General de Sistema Financiero y Sistema Seguro, la ley número 26702. O sea, con esa norma comienzo la operatividad del sistema financiero, operatividad, funcionamiento, estado financiero, qué tipo de capital se tiene que trascender, qué tipo de empresa es la que se tiene que explicar, ¿no?, cuando los inversionistas quieren acceder, si es sistema bancario, si es sistema financiero, si es sistema caja, cooperativas, ¿no?, o empresas de arrendamiento financieros, o también hay empresas de hipotecas, ¿no?, que son especialidades que se abarca dentro del sistema financiero. También ha adoptado la ley, ¿no?, que modifica, ¿no?, la 26702 respecto a la regulación
y la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. Este año, ¿no? Esta ley, la 3822, adecuándose a la ley 26702, perdón, permitió, digamos, de que ingresara este nuevo rubro, ¿no? Estas nuevas empresas de cooperativas de ahorros y crédito, pero siempre y cuando que tenga la regulación y la supervisión. También, como sabrán, hay otras leyes, ¿no? Que se determina como la ley de cajas municipales, ¿no? De ahorros y crédito, el decreto supremo 157/90, con esa norma se basa el funcionamiento, procedimiento y presentación de los estados financieros. También fue modificada, ¿no? Y fortalece el funcionamiento de las cajas, ¿no? La ley 30.607. También la ley 29.523, que habla sobre la mejora de la competitividad de las cajas municipales. La ley 10.769 también habla sobre una ley especial de las cajas municipales de crédito popular, ¿no? Que últimamente se utilizan en los lugares más alejados de la ciudad. Ley que regula la característica básica del dinero electrónico. Esta ley es muy importante, ¿no? La 29985, ¿no? El dinero electrónico, ¿no? Por fin salió esa ley para poder enmarcar, ¿no? El uso del instrumento y a la vez inclusión financiera, ¿no? O sea, prácticamente todos tienen que tener. Ya no es necesidad el que tenga o no tenga, solamente el que tenga acceden al sistema y los que no tienen no acceden, ya no. Se rompió el paradigma. Ahora todos sí o sí. Es por ello cuando hubo ese proyecto del sector público de hacer el bono, ¿no? La repartición de los bonos, ¿no? Eh, Se dieron cuenta que la población solamente tenía el 30% activada su cuenta y la diferencia no lo tenía, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad que ha brindado, ¿no? Que los dineros electrónicos sean frecuentes y sea adecuado. Obviamente con la normatividad y el cuidado y la supervisión a través de las ESBs. Amparado a ello, también tiene, a través del decreto supremo número 090-2013, este decreto habla sobre el reglamento, ¿no? Sobre esta creación del dinero electrónico, ¿no? Este reglamento me va a permitir regular las características básicas del dinero electrónico, ¿no? Cómo es su instrumento, quiénes participan, quiénes van a obtener este tipo de instrumentos. La 28.587, la ley complementaria de la Ley de Protección del Consumidor en materia de servicios financieros y su modificatoria. Este año ha sido modificada, ¿no? Por el tema ¿no? de la misma situación de lo que ha sucedido de los créditos, ¿no? De las tarjetas de crédito, de los préstamos, ¿no? Darle la facilidad al ciudadano, ¿no? También hay un Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley 29.571, que también da el énfasis tanto la empresa como el que obtiene los productos y servicios de dichas empresas. También está la 3741, la ley que regula la hipoteca inversa, ¿no? Que es muy importante. Antes que de la pandemia era un boom este sistema, ¿no? Permitía, digamos, que empresas especializadas, ¿no? Sobre hipoteca accedía a las empresas o las personas naturales, especialmente para los negocios, ¿no? Especialmente para los negocios, para poder darle un sentido sobre el sistema de las hipotecas, ¿no? La ley que regula el contrato de capitalización inmobiliaria, también este decreto legislativo, la 28364, también amparó mucho que, ¿no? El estudio del contrato, ¿no? Cómo yo arriendo, pero qué norma me garantiza, ¿no? Cuando voy a arrendar, digamos, un inmueble, ¿no? Entonces, esta ley me permite eso, ¿no? ¿Qué cláusula tengo que mejorar? ¿Qué artículo?
¿no? Pero siempre y cuando que haya un mutuo acuerdo entre ambas partes, ¿no? Luego también tenemos el decreto legislativo 1177, la 1177, el decreto legislativo que establece el régimen de la promoción del arrendamiento para vivienda, ¿no? Que también era antes de la pandemia y actualmente también, ¿no? Con el tema que ha habido, por el tema de los pagos, ¿no? De incumplimiento, porque no ha habido la actividad necesaria, entonces también este decreto permite hacer ello, ¿no? Luego también tenemos la ley 3038, que habla sobre la ley que modifica las diversas normas para promover el financiamiento a través del factoring y el descuento, ¿no? Esta ley me va a permitir el uso adecuado, ¿no?, de estos instrumentos financieros. También tenemos la ley de empresas de administrador de hipoteca, ¿no?, la ley 28971, que me va a amparar todo ello, ¿no? Ahí también explica todo el procedimiento, las condiciones, ¿no?, el acuerdo que se pueden hacer cuando soy administrador de una hipoteca. También tenemos la decreto legislativo 299, que ahora sacaron una ley especial sobre la empresa de arrendamiento financiero, pero esto fue basado por la pandemia, ¿no? La oportunidad en sí, en darle un sentido por el pago que se realiza a un tiempo determinado. También hay una ley, la 30152, lo que son herederos informados sobre los servicios financieros, ¿no? A veces esa es una ley muy especial, ¿no? Cuando uno deja de existir y dejas un recurso económico, ¿no?, basado a un estatuto, ¿no?, a un testamento, ¿no? Un testamento, el testamento es donde rige, ¿no?, qué es lo que estás heredando, ¿no? ¿Qué pasa si no hay un testamento, ¿no? ¿A quién hago caso, ¿no? Entonces, esta ley me va a permitir en ese sentido. También tenemos la ley 30052 sobre la ley de operaciones de reporte, ¿no? Que sí o sí tienen que informar, ¿no?, qué tipo de reporte tiene que dar el sistema financiero para darle el sentido en sí. Y como último, la ley 28579, la ley de conversión de fondos hipotecarios de promoción de la vivienda, ¿no? El Fondo de Vivienda, que hace partícipe tanto el Ministerio de Vivienda con el sistema financiero para darle en sí sobre el programa de vivienda, darle la oportunidad al ciudadano que pueda obtener una vivienda adecuada, ¿no? Eh, Entramos en lo que es el manual de la contabilidad para empresas del sector financiero. El manual de contabilidad para empresas del sector financiero está catalogado, ¿no?, en 4 capítulos, ¿no? El primer capítulo, donde obtenemos las disposiciones generales, ¿no? El segundo capítulo, obtenemos lo que es el estado financiero de información complementaria. El tercer capítulo, en estos 3 capítulos ha habido cambios, ¿no? Este año 3 veces ha sido cambiado, ¿no? Porque se modificó algunas cuentas, ¿no? Algunas cuentas para la presentación de los estados financieros, ¿no? La primera fue que rigen a partir de julio de 2020, el segundo rige a partir de septiembre de 2020 y el otro último rige enero de 2021. Igualmente, el capítulo 4 también te habla sobre la descripción dinámica, ¿no? Dentro de la descripción y dinámica, al ver que el catálogo de cuentas ha sido modificada, la descripción y dinámica también ha sido modificada, ¿no? Ahí vemos que en su respectiva fecha que se indica. Luego también estos 4 capítulos conforman el manual, ¿no? Una vez que yo tengo toda esta información, comienzo a darle, ¿no?, un énfasis a las informaciones complementarias, ¿no? Ahí se ve algunas últimas modificaciones sobre el manual de estos capítulos que se trascienden, ¿no? ¿Por qué se tienen que modificar? ¿Cuál es la razón que se modifica? ¿Cuál es el criterio que determina la SBS y el MEF para poder trascender, digamos, que el funcionamiento del sistema financiero, ¿no? También hay otros documentos, ¿no?, que son el catálogo de cuentas, que entró en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2000, ¿no? O sea,
este catálogo de cuentos solo hasta esa fecha, y de ahí rigen la fecha correspondiente, lo que indica arriba. También tenemos la remisión de información a la SBS, donde me indica a través de un Excel, ¿no? Que también lo voy a compartir esa información a ustedes, qué es lo que determina, ¿no? Cuáles son las cuentas que se da a cada elemento, ¿no? Para poder presentar, ¿no? Adecuadamente nuestros estados financieros y las notas, ¿no? Explicativa y a la vez auditada, ¿no? Primero no auditada y luego auditada, ¿no? Que más adelante lo vamos a explicar. En el capítulo 1, las disposiciones generales te hablan sobre los objetivos. En sí, ¿cuál es el objetivo de ese manual? ¿No? Todo el mundo se pregunta. Pero ¿cuál es la entidad rectora? ¿No? Es la Superintendencia de Banco y Seguro y Administradora Privada de Fondos de Pensión, más conocida como la SBS, ¿no? Es la que elaboró, ¿no? Es la que elaboró el presente manual de contabilidad para las empresas del sistema financiero. Pero esto se basó bajo las normas internacionales de información financiera, que ya lo conocemos, que son las NIF, ¿no? Y cada cierto tiempo, ¿no? Se modifica, se actualiza, y una vez que son oficializadas en el país, ¿no? A través de la Dirección General de Contabilidad Pública, el Consejo Normativo de Contabilidad, y con las normas y prácticas contables prudentes de uso internacional, se establece, informa, ¿no? A través de la SBS, para que las empresas supervisadas lo guíen. Este manual de contabilidad también para las empresas del sistema financiero tiene como principales objetivos. Uno de ellos es uniformizar, ¿no? Uniformizar. Uniformizar el registro contable, ¿no? El sistema financiero siempre ha sido ordenado en todo sentido, ¿no? Entonces, cuando voy a uniformizar el registro contable de las operaciones que realizan, ¿no? Las empresas autorizadas para operar en el sistema financiero, y se rigen basado en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguro y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguro. El segundo aspecto, el segundo objetivo, ¿no? Es obtener los estados financieros que reflejen de manera transparente la situación económica y financiera y los resultados de la gestión de dichas empresas. El tercer objetivo es permitir que la información financiera constituya un instrumento útil para el análisis y el control, así como para la toma de decisiones por parte de la administración, dirección y propietario de las empresas. Pero también va a permitir, ¿no? Al público, al usuario, ¿no? Por el uso de los servicios financieros por las partes interesadas. Y como cuarto objetivo tenemos contar con una base de datos, ¿no? Tengo una base de datos, pero mi base de datos tiene que ser homogénea, ¿no? Donde me va a facilitar, ¿qué cosa? El funcionamiento fluido de un sistema de indicadores de alerta oportuno. O sea, tengo que darle seguimiento y a la vez tengo que darle un control, ¿no? Un control si en verdaderamente las empresas, ¿no? Dentro del sistema financiero lo cumplen, ¿no? El otro aspecto tenemos el alcances, ¿no? Los alcances en las entidades que deben aplicar el presente manual son las empresas señaladas, ¿no? Como, como lo indica en el artículo 16 de la Ley General, ¿no? Y también el Banco de la Nación, el Banco Agropecuario y la Corporación Financiera COFIDE llamado, ¿no? También el Fondo Mi Vivienda, ¿no? También están las empresas emisoras de dinero electrónico, ¿no? Mira, recién ya le están agregando lo que es ese tipo de empresas de dinero electrónico, porque antes no estaba, ¿no? Y en el caso de otras empresas, cuando su aplicación sea requerida por la superintendencia. Siempre la superintendencia es la que va a supervisar y controlar qué empresas tienen que estar en este sistema.
Dos, el segundo alcance es las cuentas contenidas en el manual, ¿no? El manual de contabilidad implica si está autorizada las empresas para que realicen las operaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Yo tengo, la SBC me dice, ok, tú estás autorizada, preséntame documento, donde indique que estás autorizada. Entonces, si estás autorizada, te doy el manual, te doy qué operaciones que tienes que realizar en tu sistema, ¿no? Para que las cuentas sean adecuadas. Y que las operaciones permita que cumplan, ¿no? Lo de la ley y el manual. Y como último, el tercer alcance, las disposiciones que presente este manual son aplicables a los estados financieros anuales, así como los estados financieros que son presentados en un periodo mensual, trimestral o semestral, según corresponda, ¿no? El otro punto, registros de archivo de documento contable, ¿no? En este punto es muy importante, ¿no? Que las empresas del sistema financiero están obligadas a llevar todos los libros de contabilidad, administrativo y lo que determine la superintendencia. También dentro de sus operaciones se registren en los libros, ¿no? Los respaldos o la documentación o sustento, ¿no? El sustento en sí para darle un cumplimiento a la norma, ¿no? Y todo ello se va a basar bajo el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades y otras leyes especiales sobre la materia. Asimismo, las empresas deben mantener una contabilidad transparente, concreta e individualizada a todas sus operaciones, aplicando en forma integral las normas y procedimientos establecidos. O sea, este manual, profesor, ¿qué me va a permitir? Que pueda preparar mensualmente los archivos de los estados financieros básicos y la documentación que los sustente, ¿no? Para que se incluya, ¿qué cosa? El balance de comprobación y los respectivos análisis de las cuentas. Y una copia de estos deberán permanecer en la empresa a disposición de la superintendencia. También tenemos el sistema de codificación y denominación, ¿no? Las clases definidas en la presente manual, ¿no? Tenemos que la clase 1 es el activo, la clase 2 es el pasivo, la clase 3 es el patrimonio, la clase 4 es el gasto, la clase 5 es el ingreso, la clase 6 es el resultado, la clase 7 es contingente y la clase 8 cuentas de orden y la clase 9 cuentas de presupuestos y costos, ¿no? Y esto está de acuerdo a la estructura del presente manual. Las empresas podrán adoptar la clase 9 para establecer eventuales controles de costos y presupuestos, ¿no? Dentro del marco contable y conceptual, ¿ya? Dentro del marco contable conceptual tenemos características cualitativas que brindan la información financiera. Una de ellas es la relevancia. ¿Por qué es importante este manual que tenga la relevancia? Porque tiene que ser útil, ¿no? La información debe ser relevante a cada necesidad que se brinda. ¿Por qué? Para la toma de decisiones por parte de los usuarios. Cada información posee cualidad de la relevancia. O sea, cuando se ejerce influencia sobre las decisiones económicas, se utiliza siempre y cuando que los sucesos pasados, presentes o futuros sea confirmado. Y si hay algo por corregir, se evalúa, pero se evalúa con el raciocinio, ¿no? Se evalúa con el raciocinio para poder realizar dicha modificación. Otra característica que tenemos es la materialidad e importancia relativa en este manual, que es que dentro del manual la información es de importancia relativa.
cuando su omisión o su presentación errónea puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Pero la importancia relativa depende de la cuantía de la partida o del error de evaluaciones de su caso, siempre y cuando que sea juzgado de las circunstancias particulares de la omisión o el error. Profesor, pero una importancia relativa se puede proporcionar siempre y cuando que el umbral o punto de corte, ¿no?, tenga su característica cualitativa primaria, que la información debe tener y debe ser útil. La otra característica que tenemos es representación fiel, ¿no? ¿Por qué se le dice representación fiel? ¿No? Tiene que ser confiable, ¿no? La información debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos que pretende representar. Comparabilidad. ¿Por qué tiene que ser comparable? Que los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo. Pero ¿cuál es el fin de ello? Identificar las tendencias, o sea, de la situación financiera y el desempeño, ¿no? Mire qué diferencia tiene los estados financieros en este sistema con lo de empresarial y con el gubernamental. Es distinto. Siguiente característica, tenemos la oportunidad. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, esta puede perder su relevancia. Eso sí, el sistema financiero tiene que ser oportuno, o sea, antes de. Eso es lo bueno que tiene. Comprensibilidad. Una cualidad esencial de la información suministrada en los estados financieros es que sea fácilmente comprensible para los usuarios. Así es. O sea, tú tienes que darle al usuario una buena herramienta y que entienda, ¿no? Y que entienda al uso de este manual de contabilidad. ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? Tenemos los activos, los pasivos, los patrimonios netos, los ingresos, los gastos, ¿no?, que se utilizan en el sistema financiero. ¿Cómo reconozco los elementos de los estados financieros? Los elementos de los estados financieros, aún cumpliendo con las definiciones descritas anteriormente, deben cumplir con las siguientes condiciones. O sea, tienen que ser probables, ¿no?, que los beneficios económicos asociados a la partida entren o salgan de la entidad, sobre la base de evidencia, y tengan la disponibilidad para elaborar los estados financieros. Y el B, que la partida tenga un valor o costo que pueda ser estimado de manera fiable. Profesor, y dentro de esas hipótesis fundamentales, ¿en qué se rige? Por ejemplo, una entidad en funcionamiento, ¿cuál sería su hipótesis fundamental? Que los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento y puede dar un continuo de su actividad dentro de un futuro previsible. Y el otro hipótesis, el devengo o acumulación, ¿no? O sea que las transacciones y los eventos se reconocen a través de los elementos de los estados financieros, ¿no? Como sabrán, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. O sea, cuando ocurren esos hechos, ¿no?, se reconocen en los periodos con los que se relacionan. ¿Y cuáles son los criterios generales para reconocer en sí? Tenemos los registros, tenemos la prevalencia de la sustancia económica sobre la forma jurídica, tenemos la no compensación, ¿no?, y tenemos los reconocimientos de ingresos y gastos. En el caso de los registros, vienen a ser las transacciones y eventos que se contabilizan cuando se cumpla con los requisitos para ser reconocido como elemento de los estados financieros, pero siempre que quedan o puedan ser valorados de manera fiable. En cambio, la prevalencia de la sustancia económica sobre la forma jurídica, para la contabilización de las transacciones y demás sucesos debe prevalecer la esencia económica
respecto de la forma jurídica. La no compensación viene a ser los saldos de las partidas de los elementos del activo y del pasivo, así como de ingresos y gastos, pero no se compensan salvo que sea requerido por la superintendencia y la NIF, ¿no? Cuando hablo de NIF es las normas internacionales de información financiera. Y como último criterio, el reconocimiento de los ingresos y gastos. O sea, cuando tú asignas un ingreso o un gasto, se aplicará el principio de devengado, salvo que por aplicación de las normas de la superintendencia contenida en el presente manual debe aplicarse otro criterio. Normas contables generales. Dentro de las normas contables, adicionalmente las normas, ¿no?, están definidas, ¿no?, bajo los criterios, ¿no?, de establecer su aplicación, ¿no?, para observar y registrar las operaciones que realizan las empresas del sistema financiero. Dentro de esta norma contable tenemos, 1, ¿qué me dice? Preparación del estado financiero. 2, instrumento financiero. 3, los créditos. 4, transacciones en monedas extranjeras, ¿no? 5, transferencia de cartera de créditos. 6, adquisición de cartera de crédito. 7, fideicomiso y comisiones de confianza. 8, aplicación de la NIC. 8, donde me habla sobre las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Quiero dar un hincapié ahí. Dentro de esta NIC indica que los cambios de políticas contables, ¿no?, o los cambios de estimaciones contables y corrección de errores se realizan conforme estas dos condiciones: que el efecto de la corrección de errores correspondientes a crédito, inversiones y bienes adjudicados se reconocerán en el resultado del periodo. Y la segunda condición es cuando una norma contable emitida por la superintendencia señale un tratamiento específico, ¿no? O sea, cumplo con la norma internacional, cumplo la norma que me indica la superintendencia como ente supervisor y control para poder realizar los estados financieros. Tenemos el cierre del ejercicio económico, ¿no? Las empresas deben cerrar su gestión económica contable al 31 de diciembre de cada año, salvo que la superintendencia en algún caso específico determine tratamiento alternativo diferente, pero siempre comunica con anticipación. Manual de políticas contables, ¿no? Las políticas contables deberán incluirse en un manual de políticas contables, el mismo que debe ser actualizado por lo menos anualmente, o cuando hay un cambio relevante, ¿no? Y siempre les digo, las políticas contables deben recoger los aspectos señalados en el manual de contabilidad y en las NIF, ¿no? En la NIF, el manual de políticas contables debe ser aprobado por el director de la empresa u órgano equivalente y estar a disposición de la superintendencia. Aprobación de los estados financieros y la memoria por la Junta General de Accionistas u órganos equivalentes. Obviamente son dos documentos donde aprueban los accionistas, ¿no? Tenemos los estados financieros y la memoria anual. En los estados financieros, de acuerdo a los artículos 221 y 226 de la Ley General de Sociedades, el informe de los auditores externos, conjuntamente con los estados financieros auditados, correspondientes al cierre del ejercicio económico anual, pero deben ser puestos a disposición de los accionistas, con la debida antelación para ser sometidos a la Junta General de Accionistas u órgano equivalente para su aprobación. Asimismo, en atención a los citados dispositivos legales, se deben considerar que los resultados obtenidos en el ejercicio se refieren al resultado del ejercicio reportado en el resultado
en el estado de resultado. En cambio, la memoria anual debe ser puesta a disposición de los accionistas, con la debida antelación para ser sometidos a la Junta General de Accionistas u órgano equivalente para su aprobación. Pero ¿qué debe contener la memoria anual? ¿No? Los estados financieros de cierre de ejercicio, los que deben incluir las notas a los estados financieros, el informe de la sociedad de auditora o auditoría externa sobre los estados financieros de la empresa. Luego también cuando corresponda a los estados financieros consolidados del conglomerado, ¿no? O sea, de 2 o más años. Pero estos documentos tienen que ser elaborados de conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de Mercado de Valores. Para tal efecto, el conglomerado deberá consolidar si sus estados financieros, siguiendo los lineamientos de la norma internacional de contabilidad número 27, ¿no? Donde te habla sobre los estados financieros consolidados y separados, considera que, que en tanto que no se modifiquen las normas contables establecidas por la Superintendencia para las empresas bajo su supervisión y control, no se debe uniformizar los criterios contables que tenga una regulación específica emitida por la superintendencia. También tenemos el informe de la Sociedad de Auditoría Externa sobre los estados financieros consolidados del conglomerado. Otro punto muy importante también es una exposición de la situación económica y financiera de la empresa, incluyendo las proyecciones financieras, así como contener la evaluación. Tenemos también la nomenclatura de cuentas para las empresas del sistema financiero, ¿no? Donde más adelante vamos a explicar cada uno de ellos. Y también los códigos y denominaciones del sistema financiero. Cada entidad bancaria y financiera tiene sus códigos. El código 02 es del Banco de la Nación. El código 03 es del Banco de Crédito, y así sucesivamente, ¿no? Luego también tenemos lo que son el capítulo 2, ¿no? Donde te habla los estados financieros e información complementaria. Dentro de estos estados financieros, ¿no? Conjuntamente con las notas a dicho estado financiero, deben presentarse a la superintendencia de acuerdo a los lineamientos establecidos, ¿no? En este manual. Los estados financieros y balance y comprobación de saldos que las empresas del sistema financiero presenten a la superintendencia de verdad, ¿no? Hay varios formatos que se piden. Por ejemplo, el estado de situación financiera es el formato A. Mensualmente tiene que ser presentado. El estado de resultados es el formato B1. Mensualmente tiene que ser presentado. El estado de resultados y otro resultado integral, el B2, este sí es el único formato que es trimestral. Trimestral. Pero tiene un plazo de 15 días de calendario siguiente al cierre, ¿no? El estado de flujo de efectivo, el formato es la C, ¿no? Tiene una frecuencia anual, ¿no? El estado de cambios en el patrimonio, su formato es la D, su frecuencia es semestral. Y el balance de comprobación de saldo formato F tiene que ser mensual. A veces un alumno me preguntó, y un emprendedor también, ¿por qué el estado de flujo de efectivo en el sistema financiero se presenta una sola vez? Porque el sistema financiero, su operatividad es todos los días. O sea, el dinero entra, sale, ingreso, gasto, ingreso, gasto, ingreso, gasto, ingreso, sale, ingreso, sale. Si yo solicito el estado de flujo efectivo mensualmente, nunca se va a poder realizar. ¿Por qué? Porque el sistema me dice, el manual me lo dice, ¿no? La norma lo indica. Solamente va a ser la operatividad es al 31 de diciembre.
sea, con anticipación yo ya tengo que ver, ¿no?, que la información para aplicar los datos en el estado de flujo efectivo tiene que cuadrar. Y como sabrá, en el estado de flujo efectivo, el elemento es la disponibilidad, o sea, el disponible, ¿no? El disponible para que sea considerado. Dentro de la forma de remisión de los estados financieros, ¿no? Ahora que estamos con el tema digital, las empresas deben remitir por medio físico o a través de un software, ¿no? Ellos tienen un software que presentan, ¿no?, el SUCABE, es un modo de captura y validación externa de los estados financieros, ¿no? Tiene su formato donde se tienen que presentar, también en el balance de comprobación ingresa en ese software. Luego también las notas financieras, las notas a los estados financieros, que los estados financieros anuales trimestrales deben contener las notas a los estados financieros, pero no necesariamente que una entidad proporcione una revelación específica, sino que el presente manual y las NID y la información carece de importancia relativa, pero aún así tiene que presentar, ¿no? Porque tengo que explicar cada cuenta, ¿no?, qué es lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Ya más adelante lo vamos a ver ahí. También tenemos, hay estados de los consolidados, ¿no?, que me permite, ¿no?, ver toda la estructura en sí del periodo A, periodo, o sea, 1 año, 2 años, 3 años o 4 años en sí. O sea, se trata de los estados financieros consolidados de conglomerado, ¿no? Estos deben elaborarse de conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores. Para tal efecto, el conglomerado deberá consolidar sus estados financieros siguiendo los lineamientos de la norma internacional de contabilidad, como les dije, la 27, el estado financiero consolidado y separado. Profesor, y llega un momento de modificar, así es. Si la norma contable es modificada, obviamente se establece a través de la superintendencia informar a las empresas del sistema financiero los cambios respectivos para uniformizar los criterios contables que tenga una regulación específica emitida por la superintendencia. Profesor, y la publicación de información financiera, las empresas deberán publicar de manera conjunta el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el reporte número 2D que habla sobre los requerimientos de patrimonio efectivo por riesgo de crédito, mercado y operacional y cálculo del límite global, a que se refiere el primer párrafo del artículo 199. Y la 24ª disposición transitoria de la Ley General, ¿no? También tiene como fin de la publicación el estado de situación financiera del formato A y el estado de resultado integral del formato B1 y B2, ¿no?, donde debe contener los saldos totales, ¿no?, los saldos totales en sí. Pero ¿cuál es el plazo, no? La publicación de los estados financieros distintos a los anuales se efectuará dentro de los 7 días útiles de su presentación a la superintendencia, y siempre que no hubiesen sido objetados por esta, ¿no? Considerando que los estados financieros al 31 de diciembre de cada año son aprobados por la Junta General de Accionistas y la publicación de los mismos, así como el reporte 2D correspondiente a dicha fecha, se efectuará dentro de los 7 días útiles de realizada dicha Junta General. ¿Y cómo se hace con las sucursales, profesor? O sea, tratándose de las sucursales de bancos del exterior, por ejemplo, a las que se refieren los artículos 39A de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguro y Orgánica de la Superintendencia de Banco y Seguro, la Ley 26702 y su modificatoria, habla sobre los efectos de los estados financieros anuales, donde estos quedarán subeditados a la aprobación del órgano supremo de la sociedad, que debe constar en acta
y estar a disposición de esta superintendencia. O sea, los estados financieros del 31 de diciembre de cada año deberán corresponder a los auditados conforme al reglamento de auditoría externa. Y también las empresas deberán remitir a la superintendencia una copia de las publicaciones efectuadas dentro de los 10 días útiles posteriores a la fecha en que se fueron efectuados dichas publicaciones. En el capítulo 3 también habla sobre los activos, perdón, sobre los catálogos de cuentas. Esta es la última modificación que se realizó, ¿no? Solo voy a mencionarlo. Clase 1 activo, clase 2 pasivo, clase 3 patrimonio. Estos 3 clases ya estoy realizando el estado de situación de financiera, llamado balance, antes que se llamaba balance, ¿no? Estos 3 clases se elabora el estado de situación financiera. Gastos, ingresos, se realiza el estado de resultado. Resultado es solamente para el estado de resultado integral. Contingente, cuando también puedo aplicarle dentro de los estados resultados. Y las cuentas de orden es otro tipo de tratamiento, y las cuentas de presupuestos y costo igualmente. El cuarto capítulo sobre la descripción de dinámicas, en cada uno de ellos, de las clases, ¿no? Te habla sobre en qué consiste la clase de activo, cuál es el rubro dentro de los activos, cuál es la cuenta, cuál es su descripción de cada cuenta, las subcuentas, ¿no? Y las cuentas analíticas y su dinámica, ¿no? Cada uno de ellos bajo esta estructura está, digamos, señalado en el manual. Esta es información complementaria, ¿no? Estas son las últimas modificaciones del manual de contabilidad. Solo voy a mencionar algunas nada más, porque son varias modificaciones, pero me llamó la atención del 8 de octubre, ¿no? Se presentó, pero se publicó en el Diario Peruano el 9 de octubre, en la resolución de la SBS 2448-2020 sobre que realicen las modificaciones del capítulo 4 referido a la información complementaria sobre los anexos y reporte del manual de contabilidad para empresas de sistema financiero en función a lo requerido por el marco normativo vigente respecto al cálculo de las primas a pagar el fondo de seguro de depósito. O sea, estos dos formatos, el anexo 17A y 17B, el cálculo se ha sido modificado. Y el segundo, de que el proyecto fue el 4 de septiembre, pero fue publicado el 7 de septiembre, donde se crea la subcuenta de orden, la 8109.42 y 81.09 y .43 para el control de los créditos otorgados con recursos de los programas del FAE Turismo y FAE El Agro, ¿no? Asimismo, se incorporan estas cuentas, ¿no? Por crédito para el registro de la garantía y cobertura por dicho programa. Adicionalmente, se modifica el capítulo 4 referido a la información complementaria, sus anexos y sus reportes, ¿no? El anexo 5, el reporte 2A1, y se incorpora la cuenta mayor nivel de catálogo del anexo 6, ¿no? Como sabe, FAE, Turismo y FAE Agro, donde son financiamientos, ¿no? De aquellos sectores, pero ya le está diciendo, tiene que ser modificado para que sea considerado. O sea, están creando una nueva cuenta. Y así sucesivamente, ¿no? Esas son las normas que han sido realizadas este año. Miren, acá hay un dato muy importante, ¿no? El 7 de mayo de 2020 se incorpora el uso del código de denominaciones para el Banco China Perú, S.A., de acuerdo a lo requerido por la resolución SBS 1295-2020 del 17 de abril 2020, ¿no? En la tabla, la empresa del capítulo 1 del manual de contabilidad para empresas del sistema financiero. O sea, hay que incorporar un nuevo banco, el Banco China, ¿no? Para la sucursal de Perú.
Así que se vienen los asiáticos. Y también el 22 de abril se crea la cuenta 8108 sobre los créditos que participan en el programa Reactiva Perú, sus subcuentas, cuentas analíticas y las subcuentas analíticas para la contabilización de los créditos bajo el programa Reactiva Perú. Asimismo se incorpora una cuenta analítica de garantía en la cuenta 8404 y asimismo se incorpora el mayor nivel de las cuentas creadas. Entonces, la superintendencia le está diciendo, considere esta nueva cuenta para que pueda registrar contablemente si estás aplicando, ¿no?, estos tipos de crédito del Estado, ¿no?, con la participación de las empresas del sistema financiero nacional. Y así sucesivamente estas normas. Y la remisión de información a la SBS, ¿qué es lo que tengo que informar? Los estados financieros, información que debe presentar a la SBS actualizado el 31 de mayo de 2020. ¿No? Como verán, los principales estados financieros, estos son sus formatos. ¿Y de dónde me baso? Aquí está, del manual de contabilidad, ¿no?, del sistema financiero. Está el sistema, ¿no? ¿Qué sistema están aplicando? ¿En qué tiempo lo voy a realizar? Por ejemplo, el estado de situación financiera, como le dije, es mensual. El estado de resultado también es mensual. El estado de resultado y otros resultados integrales es trimestral. El estado de flujo efectivo es anual. El estado de cambio de patrimonio y neto también es semestral. Y la información adelantada del balance, ahí sí tiene que ser quincenal. Y el balance de comprobación del saldo, mensual. Estos son los tipos de empresas, ¿no? Cuando se habla de B, banco, F de financiera, CM de caja municipal, empresa administradora de arrendamiento financiero, y así sucesivamente, ¿no? Luego también te habla sobre reportes de inversiones, ¿no? Si has tenido, ¿no? Los créditos directos según tipo de garantía, ese es el anexo 2, el stock, flujo, crédito o por tipo de crédito sector económico, los bienes adjudicados, la información a la venta, si hay una entrega de arrendamiento financiero, entrega de capitalización, informe de calificación de deudores y los resúmenes de provisiones procíclicas, ¿no? Estos son los formatos, esta es la referencia de dónde me tengo que basar, ¿no?, para poder elaborarlo. Este es el tiempo, ¿no?, indicado, ¿no? Y así sucesivamente todos los reportes. Son como 105 reportes que presentan el Sistema Nacional, el Sistema Financiero Nacional a la SBS, ¿no? Hay informaciones sobre directores y funcionarios, ¿no? Hay oficina de funcionamiento, ¿no? ¿Qué empresa está en movimiento? ¿Qué programación anual de oficinas? Inventario de las oficinas de funcionamiento, ¿no? También está muy importante, la información sobre el lavado de activos, ¿no? Hay un informe del oficial de cumplimiento que tiene que brindarlo y el registro de operaciones que han realizado, ¿no? Estos son los formatos, esta es la resolución que se tiene que guiar cada punto de ellos, ¿no? También tienen la transparencia de información y contratación con usuarios del sistema financiero, ¿no? Cuando la UIFED se solicita, ¿no? Y estos son los documentos en sí. La memoria anual, ¿no? Las estadísticas de inclusión financiera y la información sobre retribuciones por servicios fiduciarios. Imagínense todos estos 132 documentos que presentan, ¿no?, las empresas del sistema financiero. Vamos a ver los formatos de los estados financieros según la fuente SBS. Le he dividido en dos, ¿ya? Porque este es el formato A, ¿ya? Este es uno solo. Este es todo el activo. Este es la clase, este es el rubro y esta es la cuenta. Miren la cuenta. Esta es la clase, este es el rubro, esta es la cuenta y subcuenta, ¿no? Hay una subcuenta por acá. No, todos son cuentas, ¿no? Estas son las cuentas y estos son los códigos contables, ¿no?
¿Qué cuenta tengo que registrar en la caja? Por ejemplo, la 11. La 11 que es 2702.05.01, ¿no? La 1101, ¿no? Mire la cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, la 1102 más la 1108.02, ¿no? O sea, todo esto son codificaciones que se realizan. Este es el pasivo, este es el rubro, esta es la clase, este es el rubro y esta es la cuenta. Y esta es la codificación de cada cuenta, ¿no? Obligaciones de la vista, ¿no? La 2101 más la 2108.01. Entonces ya el contador, el asistente, el especialista ya debe de conocer las codificaciones en cada cuenta, tanto del activo como del pasivo y el patrimonio, ¿no? Obviamente tiene que cuadrar, ¿no? Activo igual, pasivo más patrimonio. Y mire, este es el riesgo y compromiso contingente, ¿no? Cuando le hablaba en la cuenta de la contingencia, la 7 es la cuenta de contingencia, si ha sido el tema de riesgo, ¿no? El tema de riesgo de financiero, ¿no? Cómo ha sido considerado en el periodo. Luego tenemos el formato B1, estado de resultados, ¿no? También miren, este es la clase, ingreso por interés, gasto por interés. Esta es la cuenta disponible, ¿no? Y esta es la codificación, la 5101. Este 5101 viene a ser del elemento disponible, ¿ya? Del estado de resultado, ¿ya? Entonces yo ya tengo que codificarlo, contabilizarlo, ¿no? Con la 5101. Y así sucesivamente cada uno de ellos con su cuenta, ¿no? Igualmente sigue el mismo formato, eso es uno solo, ¿no? Para llegar al estado de resultado neto de ejercicio. Este es el estado de resultado, el formato B2, ¿no? El estado de resultado y otro resultado integral, ¿no? Donde te hable si ha habido diferencia, ha habido inversiones, ¿no? Si hay cobertura. Entonces, toda esa información lo tengo que brindar. Este es el estado de cambio y patrimonio, ¿no? Este es el formato, el mismo esquema ¿no? Solo que en este caso es participaciones y ajustes que se brindan a los accionistas o parte del patrimonio de cada uno de ellos, ¿no? Este es el estado de flujo efectivo, ¿no? La conciliación de las ganancias, si ha tenido la entidad, ¿no? Los ajustes, ¿no? Esta es la parte del ejercicio de la operatividad, esta es la parte de inversión y esta es la parte de financiamiento. Operatividad, inversión y financiamiento. Y la cuenta del estado de flujo de efectivo, como le dije, es efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo. O sea, este saldo tiene que ser cuadrado, tal como dice en el estado de situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Vamos así rapidito el archivo de PDF de estados financieros auditados 2020, donde interpretaremos la estructura, cómo se representa, ¿no? Vamos a ver. A ver, por ejemplo, este es un estado financiero auditado. ¿Por qué se dice auditado? Porque hay una sociedad de auditora, en este caso esta firma, ¿no? Solo voy a hablar cómo se realiza, cómo usted tiene que identificarlo, ¿ya? Esta es la firma auditora, ¿no? Que esta empresa bancaria ha contratado el servicio para que le audite los estados financieros al 30 de junio de 2020. Menciona qué cosa lo está auditando. Siempre el primerito, el documento es el informe de auditoría independiente. Y luego viene los estados financieros, ¿no? Como en este caso están haciendo un estado intermedio de situación financiera, de resultados de integral, cambio de patrimonio, flujo de efectivo y como último las notas,
las notas muy importantes en ello, ¿no? Menciona qué tipo de monedas va a brindar la explicación, ¿no? De todo ello. Entonces, ya tiene la primera carátula, este es el informe, mire cómo es el informe que tiene que brindar, siempre tiene que identificarse o a quién lo dirige, tiene que haber una fecha, tiene que relacionarse qué tipo de cliente es, ¿no? Y miren los 3 puntos muy importantes. Responsabilidad de la administración para los estados financieros, quién es el responsable y quién es el responsable como auditor. Y da su conclusión, ¿no? ¿Qué conclusión le da a la revisión de los estados financieros? Lo firma, ¿no? El que auditó y a la vez el representante, ¿no? En este caso, ¿no? Estos son los estados financieros. Miren las notas que brindan cada uno de ellos, ¿no? Con los elementos correspondientes y se da su explicación. Voy a ser breve nada más, no voy a mencionar el contenido, solamente mira, el estado intermedio de situación financiera, consolidado, o sea, este es el periodo anterior, este es el periodo actual, estas son las notas que menciona, entonces cuando yo digo 5, entonces voy a revisar la nota 5, que me explica sobre qué sucedió en el año anterior y qué pasó actual, el periodo actual. Estos son la estructura del estado financiero, los activos, los pasivos y el patrimonio. Entonces, esa es la lectura que se brinda, ¿no? La interpretación de los estados financieros. Como verán, los estados intermediarios del resultado también, ¿no? Periodo anterior, periodo actual, las notas y los elementos que corresponde el estado de resultado, ¿no? Siempre tiene que ser identificado y determinado si ha sido positivo o si ha sido negativo, para que la lectura sea y la interpretación también sea adecuada y sea entendible, ¿no? Cómo es donde se elabora. Igualito en los resultados integrales, ¿no? También tienen que estar los dos periodos correspondientes porque lo brinda así, ¿no? El cambio de patrimonio, igualmente, está el saldo, describe los elementos y con qué saldo cierran, ¿no? O sea, hasta esta fecha ellos ya están obteniendo toda esta información que le están brindando. Igualmente, hay otro tipo de información que se le brinda, ¿no? Y tiene que ser explicativo. Igualmente, en el flujo de efectivo, año anterior, año actual, pero acá sí ya no se ponen las notas, ¿no? Porque como sabrán, esto es parte de la cuenta del efectivo de efectivos equivalentes, ¿no? Esta es la parte operativa, qué cosas se han aumentado, se han disminuido dentro de la operatividad en sí. Luego también tenemos dentro de parte de inversión, hay un solo movimiento. Parte de financiamiento también tiene un solo movimiento y da al final el saldo final de efectivo. Siempre tiene que utilizar el criterio, ¿sí? Mire, esto es lo más importante, la nota de los estados financieros. Doy el periodo y a la vez brindo, digamos, la información, los antecedentes, los principales criterios. Mira, acá es donde se determina los principales criterios contables. ¿Qué criterio he utilizado para realizar? Ya estoy por finalizar esta charla, esta conferencia, para poder brindarle más detalle. También explica, ¿no?, la parte conceptual en sí y la parte normativa, ¿no? Normativa, como le expliqué en un comienzo, que todo tiene que explicar qué norma, ¿no? Tanto contable, financiero, tengo que darle una explicación adecuada, ¿no? Entonces, con esta información quería compartir con ustedes, ¿no? Y dejo este mensaje, ¿no? Mantén tu cara hacia la luz del sol y no podrás ver la sombra, lo dijo Helen Keller. Así que con optimismo para adelante, todo se puede en esta vida con fe y con la gracia de Dios. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias y finalizamos el curso de análisis de los estados financieros hasta otra oportunidad. Gracias, Sergio. Gracias, Cames.